Es el amanecer del 14 de junio. Una larga caravana con una quincena de vehículos policiales atraviesa la huerta murciana en Sangonera la Seca. Arrancaba la fase final de la búsqueda de dos personas desaparecidas y buscadas durante un año. Se trata de estos dos hombres, ambos de origen africano. Desaparecieron el mismo día, en agosto de 2021, en extrañas circunstancias. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Y eso mismo es lo que ha removido la Policía Nacional. Así contábamos hace menos de un año la Operación Nerón, desarrollada por la Policía Nacional en 2021 tras investigar durante casi un año la desaparición de dos hombres, esos que veíamos. La policía concretó la finca en la que podrían estar los cadáveres. Métele la uña ahí, métele la uña. Mandaron traer tractores para remover toda la superficie del suelo y mover cuanta arena y bultos hubiera en la superficie. Se trataba de verificar el fin dramático de estas dos personas desaparecidas. No escatimaron esfuerzos, pero desgraciadamente no se ha podido dar con los cuerpos. Sí se han encontrado, según nos dicen, indicios objetivos, restos biológicos que están cotejándose para confirmar lo que apunta la investigación, que aquí fueron torturados y en la nave de enfrente asesinados, troceados y quemados. Las víctimas del caso se dedicaban al parecer al narcotráfico e intentaron hacer un vuelco de droga, un engaño. Para ello, siempre según la versión policial, se citaron con el principal acusado para comprar 1 kilo de cocaína por valor de 50.000 euros. El problema es que ese dinero habría sido falso y el acusado y el resto de implicados urdieron un plan para engañarlos y llevarlos hasta esa finca para darle muerte. Los detenidos son 9, 8 pasaron a disposición judicial y 4 ingresaron en prisión provisional. Gracias a la confesión del líder de esta presunta trama, se sabe qué hicieron con los restos mortales de los dos desaparecidos. Que lo hicieron desaparecer en un contenedor, pero bueno, ahora se están haciendo gestiones porque claro, esos residuos que llevan a un contenedor no es un contenedor ordinario, donde cada uno deposita la basura diariamente, sino son contenedores que colocan los municipios, los ayuntamientos, donde la recogida de los residuos se dilata en el tiempo y donde luego todo va a un común, donde si realmente allí hay un cuerpo, un cadáver, es difícil saberlo. Nunca se hallaron los cuerpos de estas personas. Los detenidos, según la policía, se dividen entre los ejecutores del crimen, los padres del principal acusado, familiares que estaban allí y los cómplices que llevaron en coche a las víctimas a la finca. La defensa de uno de estos últimos dice que ellos no sabían nada. Que el mismo trasladó en su vehículo a estas dos personas desaparecidas a una vivienda situada en el municipio, en las inmediaciones del municipio de Sangonera. Dejó allí a estas personas, cuando él se fue se encontraban en buen estado y este señor no ha tenido, mi cliente no ha tenido ningún tipo de información ni conocimiento de qué ha ocurrido con estas personas. Pues resulta que en comisaría algunos de los detenidos, incluyendo el principal, admitieron los delitos y además, como prueba, la policía les grabó en vídeo. Las defensas planteaban ya que esas grabaciones no eran válidas. Bien, según la policía, Alejo, ellos han tenido una participación, no una participación principal, pero sí accesoria. Es cierto, como bien dices, que declararon en sede policial, pero esas declaraciones no han sido ratificadas en un momento posterior en sede judicial. Además, el juzgado de instrucción número 4 el viernes acordó su libertad provisional, por lo menos las de mis dos defendidos. Y de eso vamos a hablar, del principal acusado, que también, al parecer, confesó el crimen. Salió ayer de prisión provisional tras pagar una fianza de 10.000 euros. Era el último que quedaba de los implicados en prisión. ¿Qué es lo que ha cambiado? Se lo vamos a preguntar a su abogado, que ya nos acompaña. Nos referimos al letrado Luis Antonio Santos Manzanera. Buenas noches y bienvenido a Código 112. Gracias, buenas noches. Esa es la cuestión. ¿Qué ha cambiado para que el presunto autor, siempre presunto en estas circunstancias, el presunto autor de un doble asesinato con secuestro que habría confesado en comisaría, haya salido en menos de un año de prisión? Bueno, en primer lugar, ha cambiado la situación personal de los otros 3 investigados que se encontraban en prisión. Ellos quedaron en libertad la semana pasada
Hace 15 días yo accedí a la causa, me personé en nombre de Francisco, asistí a las declaraciones de estos 3 últimos investigados que quedaban en prisión y bueno, una vez que ellos han quedado en libertad con una serie de medidas, se ha planteado la libertad y la jueza y la representante del Ministerio Público han entendido que efectivamente las circunstancias han variado y que las garantías que se ofrecen son suficientes para asegurar la presencia en el futuro o hipotético juicio de Francisco. Pero, por ejemplo, han variado porque ha habido declaraciones, porque ya lo decía una de las defensas antes, que en sede judicial no se ratificaron esas declaraciones de comisaría. ¿Qué es lo que ha pasado para que haya ese cambio tan notorio? A ver, en sede judicial no se ratificaron las declaraciones cuando fueron trasladados desde las dependencias de la Policía Nacional. Es decir, el día que pasaron a disposición judicial, nadie, salvo uno de los investigados, ratificó las declaraciones. En cualquier momento los investigados tienen derecho a prestar declaración. Sí, sí. Y en cualquier momento pueden variar lo que han declarado. Sí. Pueden no declarar contra sí mismos. También. Lo que quiere esto decir que las declaraciones que prestaron al momento de encontrarse en la Policía Nacional, más de 48 horas, incomunicados, en el caso de Francisco con sus padres y su hermano, que padece síndrome de Down, también detenidos, según me ha manifestado, en cierta medida coaccionado por la policía a fin de que declarase, pues esas declaraciones pueden variar en cualquier momento. Ahora iremos a esas condiciones, porque son capitales en la defensa que ustedes hacen respecto a las grabaciones y confesiones, pero no ha habido ningún cambio, ninguna declaración para que ellos salieran, los otros 3 que estaban en prisión, y como consecuencia después de ello su cliente. ¿Todo ha seguido igual? ¿Las pruebas se han caído o qué ha pasado? No, para la jueza y para la representante del Ministerio Fiscal, las medidas que se ofrecen ahora son suficientes. Una fianza, unas presentaciones, en el caso de Francisco, quincenales, y bueno, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. Es una persona que tiene arraigo, tiene familia, tiene un domicilio fijo, tiene una vida laboral de más de 13 años en nuestro país y entiende que es suficiente. La prisión provisional no tiene que ser forzosamente hasta el día del juicio. Pues como es una pena muy elevada la que se puede pedir, se suele dejar en prisión provisional, pero aceptamos indudablemente eso porque para eso ha venido, para saber su versión de lo ocurrido. Vamos a esas condiciones de las que usted hablaba, esas grabaciones en las que se hicieron, según usted decía, con la incomunicación ordenada por el juzgado, sí, en esa situación. Sí. ¿Las grabaciones serían válidas, esas confesiones que hicieron en los juzgados? Bueno, hasta el momento... Perdón, ¿en comisaría? Hasta el momento, ninguna de las defensas hemos pedido que se declaren nulas esas declaraciones. Yo estoy planteándomelo. Hay sentencias del Tribunal Supremo que vienen a decirnos que las declaraciones prestadas en esas condiciones pueden adolecer de nulidad, pero como le he comentado antes, en cualquier momento pueden variar su declaración uno o todos los investigados. Lo que nos podemos encontrar con que, bueno, unas nuevas declaraciones invaliden en cierta medida las que ya hicieron en sede policial, que como digo no han sido ratificadas en el juzgado. Y si no declaran nada, esas irían incluso al juzgado o al juicio si lo hubiere, y también tienen derecho a no declarar. Esa sería la versión oficial, entonces, ¿o no? Bueno, si alguna de las partes interesa que como prueba sea vista por el juzgador o por el jurado, si es que esto termina en un juicio por jurado, pues podría ser una prueba, sí. Pero tanto esa como las futuras declaraciones o las que se presten en el acto de juicio. Entonces, ¿no se ha solicitado la anulación de esas grabaciones? Porque también tenían defensa letrada, con abogados de oficio, ¿no? Sí, bueno, todos tenían letrado de oficio. Es un dato curioso, yo creo que es fruto de la propia incomunicación. Es curioso que con 9 personas detenidas ninguno llame a un letrado particular, todos terminen declarando con el letrado de oficio. Pero tengo una duda, disculpe, habiendo incomunicación ordenada por el juzgado, ¿verdad? ¿Eso le impide hablarse entre ellos, hablar con otras personas, o le impide también llamar a un abogado de confianza o no? A ver, el detenido no llama por teléfono al abogado, el detenido indica a qué letrado desea que le asista. Pero sí tiene derecho a hacer una llamada. Generalmente el detenido llama a un familiar y le dice: llama a este abogado y dile que estoy aquí, o dame el teléfono de este abogado, o dime el nombre de este abogado. Esa incomunicación no tiene nada que ver con el hecho de que fueran todos asistidos de oficio. No tenían opción, si no sabían el número de teléfono y el nombre del letrado que querían, desde luego no tenían opción de que fuese otro letrado que no fuese el del turno de oficio. Ojo, no estoy diciendo que estuviesen mal defendidos o mal asistidos, ¿eh? Ya, hombre. Eso es cosa de compañeros. Vale. Pero entonces afirmaba que han tenido defensa porque estaban incomunicados y eso pudo perjudicarles a la hora de declarar. Sí, por supuesto. Pudo condicionarles sin duda alguna a la hora de declarar.
Y si se planteasen que esas grabaciones no son válidas y el hecho de que venimos informando desde el principio de esta operación de que nunca se encontraron los cuerpos, nos quedaríamos con caso, habría caso, podría archivarse esto o esto solo acaba de empezar. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que esto acaba de empezar. Desde luego, con todos los investigados en libertad, el procedimiento da un giro importante. Ya no es precisa la celeridad propia de encontrarnos con presos preventivos. Los compañeros tenemos que reunirnos, tenemos que reunirnos con nuestros propios clientes y que nos cuenten bien lo que pasó, lo que no pasó, porque es evidente que algo tuvo que ocurrir, que las dos personas fueron allí y que, como se ha declarado en las últimas declaraciones, se marcharon de allí, que es lo que vinieron a declarar los 3 últimos investigados que quedaron en libertad. O sea, los 3 últimos que quedaron en libertad sí declararon en sede judicial. Sí, claro, hace unos días. Hace unos días. ¿Y esos han modificado su versión respecto a la sede policial? Sí. Y ahí ya dicen que no los mataron. Sí, ahí hablan que cuando ellos estaban allí los chicos estaban vivos. ¿Y que se fueron entonces? Sí, y lo más importante es que, con independencia de lo que declarase incluso Francisco, es que no hay ninguna prueba de que hayan fallecido estas personas. Claro, al no haber cadáveres, por ejemplo, en este caso. Por ejemplo. Y entonces ahora, los que somos, por ejemplo, legos en justicia, entendemos que si no hay nadie en prisión esperando, parece que se desarma un poco la acusación. Bueno, no tiene por qué. De momento siguen teniendo la condición de investigado. Claro. Y bueno, se están esperando unas diligencias de prueba. Si efectivamente esos restos de sangre que al parecer se encontraron en la vivienda coincidiesen con las de estas dos personas. Los restos biológicos. Mi representado tiene total tranquilidad, que sabe que no son de ellos, porque sabe de qué son. Son de unos animales que se mataron ahí en una fiesta para hacer un arroz y cosas así. Es decir, que no tiene nada que ver. ¿Los restos biológicos que se encontraron? Él sabe que no son de estas personas, pero hay que esperar los resultados. Que no han llegado todavía. No han llegado todavía. De acuerdo. ¿Alguna diligencia más, alguna clave más en el futuro para entender este caso? En principio no. Nuevas declaraciones que seguro las va a haber. De acuerdo. Pues Luis Antonio Santos, muchísimas gracias por venir a explicarnos el giro que ha dado este caso, del cual seguiremos muy atentos. Gracias. Muchas gracias.